Les presento a Daniel Erazo, por favor un fuerte aplauso para él. Dos, dos, probando. ¿Cómo están con todos? Buenos días. Para mí es un placer, un gusto, sí. Full felicidad presentar esto aquí. El B-Sides es mi primera vez que estoy en un B-Sides, entonces qué bacán que sea aquí en el Medellín, donde justamente está la empresa donde trabajo, sí. Entonces, bienvenidos con todos. Espero que esta charla sea de full aprendizaje para todos. Capaz todos van a aprender conceptos nuevos. Sí, esto capaz es un tema que no está como muy divulgado, entonces es información como muy importante. Entonces, espero que la saquen mucho provecho. ¿Ya? Listo. A ver. Antes de empezar, que alcen la mano a las personas que creen que su carro está seguro, así como capaz su aplicativo web que ya le auditaron. Entonces, ¿cómo es que van por las calles por ahí con su carro? No, mentira. Listo. Listo un poco de mí. Sí, soy como Security Tester en Fluid Attacks, una empresa de aquí. Me dedico de manera de hobby un poco de hardware hacking y de car hacking. Sí, también como desempeñaba tareas de análisis de malware y forencia. Asimismo, soy ingeniero en electrónica y actualmente pertenezco como colaborador en Automotive Security Research Group, que es justamente un grupo abierto para todos los que quieran reportar vulnerabilidades, fallos de seguridad en carros, sí, a nivel mundial. Listo, sí, todos estos conocimientos que vamos aquí a aprender es a manera de aprendizaje para conocer técnicas en el sentido del ethical hacking, ¿no? Que nos dedicamos para poder reportar fallos de seguridad y así poder remediarlos, ¿sí? Entonces, para poder remediarlos tenemos que saber cómo los atacantes hackean, roban los autos. Sí, entonces todo lo que sea destinado de diferente objetivo, pues ya es de su responsabilidad. Listo, entonces vamos aquí a ver de manera introductoria un robo real en donde se ve justamente que están dos personas ingresando por la llanta izquierda delantera de un carro Toyota en la noche. Esto es en Estados Unidos en el año 2021 y logran prender ya el auto, sí, entran y consecuentemente se lo llevan. Entonces, al final de la charla vamos a saber cómo es que lograron hacer esto solo accediendo por la rueda delantera izquierda. Sí, entonces súper peligroso, súper complicado esto. Sí, este post es de Ken Tyndall, es una persona que fundó su empresa para justamente auditar carros y dar soluciones, se llama Candice Love, en donde ayer hizo un post en su LinkedIn, en donde justamente habla sobre cómo está él protegiendo los carros de la milicia estadounidense, ¿sí? De la US Army, justamente para defender en contra de todos estos posibles conflictos armados que se pueden dar, ¿no es cierto? Entonces, él lo que hace está dando soluciones de cifrado, de codificación, autenticación a los carros que tiene la milicia de los Estados Unidos. Sí, entonces él habla algo del IDPS, que es el Intrusion Detection and Prevention System, que eso actualmente en los carros no tenemos, ¿no? Tenemos en las empresas, tenemos en nuestra infraestructura, los típicos IDS, los IPS, pero en carros esto no existe, entonces él está implementando eso. Entonces es un crack en lo que hace y ahí tengo el contacto de él y también he estado como conversando de alguna vulnerabilidad y él me ha dado el feedback y entonces eso es como el contexto de cómo se vuelve esto, ¿no? Entonces los militares están poniendo seguridad porque si hay un conflicto armado, obviamente otro país puede atacar a los carros, ¿sí? A través de mecanismos de CAN que ya vamos a ver.
Sí, entonces, ¿cómo se desarrolla esto del car hacking? Nosotros tenemos que tener en mente que un carro literalmente es varias computadoras encima de 4 ruedas, ¿sí? Son literalmente alrededor de unas 70 a 200 computadores, dependiendo de qué tan nuevo sea el carro, ¿sí? Pero en realidad sí son varios computadores. ¿Cómo les llamamos a estos computadores? Electronic Control Units, son los ECUs. Sí, por ponerles un ejemplo, ¿cuál es la computadora principal del carro? Es el que le llaman el cerebro, ¿no es cierto? Que es el Engine Eye Control Unit, que es igual, tiene siglas de ECU. Entonces, al final, esto es un computador, tiene su procesador, tiene su memoria, tiene su firmware, vale sacarle el firmware, etcétera. Sí, entonces, son varias computadoras. Entonces, por lo tanto, los vectores de ataque son muy amplios. ¿Sí? Me gustó, me llamó la atención y me enganchó mucho este campo porque esto de car hacking incluye todos los posibles vectores que podemos ver en la parte de ethical hacking. Sí, entonces incluye hardware hacking porque podemos hacer foul injection. Sí, ha habido casos que en los Teslas mediante inducciones de voltaje se puede saltar controles de suscripción y acceder a suscripciones sin pagar nada, entonces mediante inyección de voltaje. Entonces está metido hardware hacking, igual encontrar vulnerabilidades en el firmware de los ECUs, ¿sí? Igualmente explotación binaria, fallout injection, como les mencionaba, ingeniería reversa, ¿sí? Nosotros tenemos en el carro, corre un protocolo que se llama CAM, ya lo vamos a ver, y se hace ingeniería inversa para descubrir cómo es que está funcionando. Sí, también incluye pentesting web, pentesting mobile, porque recuerden que ahora ya nosotros desde un aplicativo podemos abrir el carro y cerrar el carro, ¿no es cierto? Entonces el aplicativo tiene un upgrade y un downgrade que se va a la nube y baja. Sí, entonces se maneja a través de API Case. Malware, sí, se puede desarrollar APKs maliciosas para que estos malware corran dentro del carro. Recuerden que también las llaves, las alarmas, las Escape John funcionan mediante radiofrecuencia, por lo tanto también incluye hackeo mediante radiofrecuencia. Ingeniería social, sí, para robos mediante ingeniería social. La ingeniería social se aplica a todo tipo. Y también ataques mediante wireless Bluetooth. Listo, ¿cuáles son nuestras amenazas? Todo lo que nosotros podemos conectar al carro, ingresar al carro y que el carro maneje estos datos son las amenazas. Entonces hay carros que podemos conectarnos a través de Wi-Fi, sí, entonces el Wi-Fi sería una amenaza. También el key-job, que es la alarma, sí, para abrir y cerrar el carro, es un vector de amenaza porque al final nos estamos comunicando con el carro. El TPMS, que es el sensor de la presión de las llantas, también se comunica con el bus de datos CAN, entonces también es una amenaza porque podríamos causar una denegación falsa y causar una denegación de servicio. El Infotainment Console, este es un concepto súper importante, es la típica navegación pantallita que está en la mitad de nuestros carros donde vemos películas, vemos la radio, reproducimos música, abrimos el Android Play, el CarPlay. El USB, sí, podemos instalar malware a través del firmware updates mediante el puerto USB, conexiones Bluetooth igualmente y el protocolo CAN. Sí, entonces, la parte de la derecha vemos todas las entradas, ingresan al vehículo y finalmente pasa al bus de datos CAN. Sí. Entonces esto también se maneja en aviones, justo la imagen de la mitad es un infotainment console de un avión, entonces al final esto del protocolo CAN se funciona en barcos, en carros y en aviones. Entonces para entender un poco esto de CAN, tenemos que tener en cuenta que todos los cerebros, todas las computadoras del carro están conectadas serialmente, sí, serialmente a través de dos líneas físicas, sí, dos cables que manejan tensiones de 3.5, 2.5 y 1.5 voltios, pero literalmente están conectadas serialmente. Entonces tenemos una resistencia a un extremo de 120 ohmios y al otro extremo resistencia de 120 ohmios, es un circuito en serie y están conectados por estos dos cablecitos, pero a la final estos dos cables es como un solo cable porque se transmiten como que en forma de AND, es decir, si el uno está
en 2.5 y el otro también está en 2.5, entonces es un 1 lógico. Y si el uno está en 3.5 es un 0 lógico, y si el otro cable está en 1.5 es un 0 lógico. Entonces es una lógica AND. ¿Sí? Entonces esto se hace a manera como que de reforzar, porque al final también se puede conectar con un solo cable. ¿Sí? Es una transmisión broadcast. Cada EQ se comunica con todos los EQs, pero el EQ destinatario es el que recibe los mensajes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Conectarnos a este bus de datos y esnifiar tráfico, ¿no es cierto? Sí, entonces es importante conocer esto, es una transmisión broadcast, es decir, nosotros podemos conocer todo el tráfico que pasa a través de datos si nos conectamos a este bus de datos. Es importante conocer el CAN, yo siempre lo asimilo con el protocolo Ethernet, ¿sí? Los que estudiamos un poco de redes sabemos que todo lo que se navega en Internet se encapsula en Ethernet y ahí viaja, ¿no es cierto? Es la capa como más baja, especifica voltajes, tramas, checksum, etc. Entonces, en CAN nosotros tenemos que el protocolo más bajo de la pila del modelo OSI de esto es el protocolo CAN que se maneja en la capa física y en la capa enlace de datos. Entonces especifica cómo encapsular la trama, los voltajes, etc. Y ahí vemos una trama del protocolo CAN. Sí, tiene los datos, en este caso 64 bits, serían 8 bytes, puedo transmitir hasta 8 bytes. El checksum, sí, el CRC y el end of frame y el ACK. ¿Qué está más arribita del protocolo CAN? Tenemos del protocolo OBD. Recuerden que el protocolo CAN sirve en aviones, sirve en botes, en barcos y en carro. ¿Qué es lo que utilizamos? Es OBD. En aviones es otro, en tractores es otro, pero justamente en vehículos, en carros es el protocolo OBD, que igualmente tiene su trama, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros accedemos a esnifiar el tráfico? Mediante una interfaz OBD a USB o OBD a DB9 y después a USB. Entonces nosotros para poder acceder al tráfico de nuestro carro necesitamos una interfaz de esta. Sí, interfaz OBD a USB. Listo. Ahora subimos un poquito más en la pila del modelo OSI y nos movemos a la capa 7 que es UDS, Unified Diagnostic Service. Este es un protocolo de cliente-servidor en donde nosotros somos el cliente y los EQs tienen levantados un servidor al cual nosotros realizamos peticiones y nos responde. Las peticiones como tienen niveles de autenticación y tendríamos que hacer reversing para poder empezar a saltar esa autenticación. Sí, entonces ejemplos de casos de uso, empezar a obtener logs, ¿sí? Leer logs. Poder hacer una actualización del firmware, podemos también obtener la temperatura del carro, o sea, obtener datos del carro, ¿no? A qué velocidad, los RPMs, el Vehicle Identification Number, que es el número único de cada carro, ¿sí? Donde se especifica el manufacturer, etc. Entonces el UDS igual tiene su trama, ¿sí? Ahí podemos ver cómo está construida su trama. Listo. Entonces, en resumen, para que todos nos entendamos, tenemos de la pila del modelo OSI, en la capa más de arriba está la capa aplicación, es decir, protocolo UDS se encapsula en ISO-TP, que es un protocolo para que se pueda transmitir más de 8 bytes. Sí, simplemente como maneja un poco de sesiones para que se puedan transmitir las tramas y en el lado del receptor se puedan reunir. Sí, después de esto se encapsula en OBD y finalmente pasa a CAN y se hace bits ceros y unos, ¿sí? Voltajes ceros y unos, ¿sí? Presencia de voltaje o no presencia de voltaje. Listo. Ya, aparte de eso, nosotros tenemos una base de datos que se llama DBC File, que justamente nos permite leer este tráfico para poder interpretarlo. Entonces, esto por lo general los concesionarios ya tienen, que son los típicos escáneres, es como que ya tienen incorporado estos archivos y es como reglas para poder transformar todo el código que está como en hexadecimal y no legítimo en algo legítimo, ¿sí? Y ya vamos a ver unas demos. Listo, entonces vamos a empezar aquí a ver un poco de algunas demos que tenemos preparadas, súper importantes. Podemos encender los EQs y al final esto genera mensajes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí?
Literal, estoy con mi computador, con la interfaz OBD, estoy conectado al puerto OBD del carro y estamos desnifeando el tráfico. Ahí está abierto Wireshark y estoy corriendo una herramienta que se llama CanDoom para poder ver todo el tráfico, pero también puedo ver a través de Wireshark. Sí. CanUtils es un stack que viene en Linux justamente para comunicarse con los EQs del carro. Entonces ustedes lo pueden, ya viene instalado o a su vez si no lo tienen lo pueden instalar. La herramienta ya viene con varias tools como CanDAM. Entonces ahí estamos como corriendo Wireshark. ¿Qué tenemos en esta captura de Wireshark? Tenemos la trama del CAN, sí, tenemos el CAN ID, es del 02B0, tenemos la longitud de datos que van a ser transmitidos, es decir, 5 y de ahí tenemos el padding y tenemos los datos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí toca hacer ingeniería reversa para decir a qué rayos significa este mensaje, ¿sí? Entonces, esto es como parte de la ingeniería reversa. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué hacemos con estos datos? Aplicamos esta base de datos DBC File para transformarlos a datos legítimos, ¿sí? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es utilizando un programa open source que se llama SAMDF y ahí vemos los datos como lo mismo que vemos en Wireshark, pero aquí como ordenadito, pero literal es lo mismo que vemos en Wireshark. Entonces, los datos están así como en hexadecimal y no sabemos qué significa. Entonces, aplicamos estas reglas DBC que cada marca de modelo de carro tiene. Sí, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un Kia, pero cada modelo tiene sus diferentes marcas. ¿Y cómo se llega a eso? Mediante ingeniería reversa. Sí, entonces es como prueba y error hasta encontrar las reglas. Entonces, ahí lo que estoy haciendo yo es meter la regla que ya descubrimos y justamente ahí podemos observar que ya podemos ver los datos ploteados, sí, entonces tenemos un eje X, un eje Y y podemos empezar a ver datos concisos y desde ahí seguir con la ingeniería reversa, que para ver qué significa todo este tráfico y decir, mira, este tráfico es de el UDS, podría ser, le estaba haciendo una consulta al servidor, yo soy el cliente, el servidor, podría haber sido de las velocidades, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ploteo, sí, la velocidad, el engine I RPM, el nivel de combustible que existe, ¿ya? Listo, entonces hay un ataque para justamente descubrir qué servicios tiene mi carro. Hay una herramienta que es open source que se llama Karin Carribou y yo le estoy corriendo en este momento en mi carro. Y sí, como ven, está corriendo un ataque de fuerza bruta hasta descubrir todos los servicios que tiene levantado. Este carro tenía alrededor de 6 servicios levantados, entonces cada uno tiene un nivel de autentificación y por defecto el que vamos a ver como prueba de concepto es el que siempre está. Entonces, con Karin Carribou vemos qué servicios tiene levantado y dices, mira, puedo dumpear el firmware, puedo sacar información del carro, etcétera. Sí, entonces es un ataque de fuerza bruta, Karin Carribou, hay otras herramientas, hay en Metasploit, hay en Cactut y ya también lo vamos a ver. Listo, entonces ya dentro de los ataques tenemos 4 formas de hackear carros que las resumí en 4 formas. La primera es a través de la web, sí. Resulta que un alemán, sí, es David Colombo, estaba auditando un aplicativo que estaba en GitHub, que es del Tesla Mate, que permitía ver los logs de los Tesla, sí, entonces era como que los usuarios instalaban este aplicativo y podían tener una interfaz gráfica de los logs y cómo iba el comportamiento de su Tesla. Pero resulta que él encuentra una vulnerabilidad en este aplicativo que le permitía liquear una API key, súper importante. Él prueba esta API key y resulta que le da acceso a controlar alrededor de 25 Teslas. Sí, imagínense, podía abrir el carro, podía bajar la ventana, podía ver las posiciones de las últimas semanas del carro, tenía acceso remoto, sin saber ni siquiera conducir. Él tenía el control de un Tesla, sin ni siquiera verle al Tesla, ¿sí? Entonces, él con esta private API key, literalmente era como que era una petición, o como cuando nosotros hacemos una petición en Postman, nos pide el API key y mandamos el comando y listo. Entonces, esto fue en 2022 y procedieron al parchar, ¿sí? Entonces, imagínense que no se necesita saber manejar para hackear un carro. La segunda forma es a través de todo lo que sea del protocolo CAN, el busCAN. Si podemos inyectar tramas,
si de alguna forma ingresamos a este bus de datos por otros medios, por el Infotainment Console, por el Bluetooth, etcétera. Este es el segundo método, entonces yo le llamo como el CAN Injection, ¿sí? Entonces esto fue presentado en la DevCon del 2023. Justamente el post de LinkedIn de la persona de Ken Tindell que les mostré al inicio fue parte de esta investigación, hizo esta investigación. Entonces el robo que vimos al inicio trata justamente de este carro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el puerto OBD, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si externamente un atacante accede a este puerto? Ya puede inyectar tramas, ¿no es cierto? Entonces, si alguien de aquí tiene su carro y se puede acceder a este puerto externamente, como es en este caso por la rueda izquierda, por debajo, como que rompían ahí algo y jalaban, entonces ya tienen acceso a su puerto OBD y pues podrían inyectar tramas CAN. Entonces, ¿cómo es que el atacante escondió el hacker? Esto es un caso real, es un robo, son robos reales. El hacker lo que hizo fue esconder en un parlante JBL el circuito que él diseñó para inyectar tramas. Lo pudo haber hecho con un Arduino, con un SP32. Y lo que hizo él, literal, fue esconder esto en un parlante y este parlante le conecta ahí. Entonces, full camuflado, ¿no? Entonces, como puede haber sido su amigo que lleva un parlante y resulta que le conecta ahí y ni bola que es un ataque, ¿no es cierto? Entonces, inyecta tramas para abrir el carro y finalmente se termina robando. Esta es una herramienta que en el 2014, cuando el CAN no tenía ninguna seguridad, nada, dos españoles crearon una herramienta que hackeaba cualquier carro, ¿sí? Mediante reversing del protocolo CAN, mediante de forma automática. Entonces ellos exponen ahí, tenemos el cerebro del carro, sí, es el EQ principal y al lado tenemos la herramienta. Entonces ellos cuando corren la herramienta hace como un fusing, hace brute force y te saca como que todas las posibilidades que se puede hacer en el carro de hackear, abrir la puerta, bajar las ventanas, etcétera. Con $10 ellos fueron capaces de construir esta herramienta, es la imagen de la izquierda, tiene un SP32 y le conectaban al puerto OBD y le salía en una interfaz como gráfica, como una especie de meta-exploit. Mira, puedo hacer esto, y tú le dabas play y listo. Entonces fue full interesante porque literalmente podían hackear cualquier carro, estamos hablando del 2014, ¿sí? Entonces vamos a ver una prueba de concepto de ingresar por comunicarse mediante el protocolo CAN. Entonces estamos aquí en el carro y vamos a adelantarle acá. Hasta aquí dice prueba para me responde. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Estoy comunicándome con un EQ, con un servicio levantado, que es de la típica prueba de concepto para ver si estás ahí. Es como más o menos como que le hago ping, ¿sí? Entonces le digo, tester present es del servicio 3D y me responde con 7E00, entonces por lo tanto me está respondiendo. Entonces ahí yo estoy inyectando tramas a través de mi Linux, sí, como pueden haber sido diferentes formas de inyectar, pero con el computador ya corre el stack del CAN Utils, pueden hacerlo con su Linux. Entonces ahí como podemos ver, yo inyecto las tramas y me responde. Entonces lo que hago es snifear. Entonces es una prueba de concepto de la interacción. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me comunico con el servidor, en el lado derecho estoy haciendo un grep de la respuesta que tengo que recibir y en la parte de abajo ya tengo respuesta. Entonces es una prueba de concepto de que ustedes pueden comunicarse con el bus de datos CAN. Sí, a partir de eso, si ustedes descubren los servicios que tienen, pueden enviar comandos y empezar a eso. No es tan fácil, no es para nada fácil, sino que tienen que hacer como reversing, tienen que saltar autenticación, etc. Entonces, no es que esto vale en todos los carros, no. Listo, si no tenemos un carro, ¿cómo podemos practicar? Hay una herramienta open source que se llama ICSIM, que si nosotros la podemos ver, simula un carro, ¿no? Tenemos tráfico CAN. Sí, la parte de la izquierda es del tráfico CAN. Entonces, a continuación ven que
yo empiezo como a encender la direccional izquierda y después por ejemplo ahí, y en la izquierda me sale que eso es del CAN ID 188 y es del 01. Posteriormente enciendo la direccional derecha, es del CAN ID 188, es del 02. Entonces yo ya identifico, mi direccional es este CAN ID. Entonces, ¿qué pasa si yo le mando el valor en vez de 01 o 02, le mando 03? Me prende las dos direccionales a la vez. Entonces, cosas así, no es de prueba y error. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, cuando acelero? Descubro que el CAN ID que de aceleración es del 244 y tiene un valor. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago un while true para mantenerle constante? Entonces, yo podría inyectar tramas CAM para que, justo ahí inyecto una trama CAM para que el velocímetro se mantenga en una sola velocidad. ¿Sí? Son como pruebas de concepto que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, esto está en GitHub, lo pueden probar. Si no tienen, entonces a partir de ahí pueden empezar como a hacer ingeniería reversa primero a este carro. ¿Ya? Asimismo, hay otra herramienta que es UDS Sim para simular esto. Entonces, ahorita vamos a hacer una prueba de concepto de reversing en un carro real. ¿Sí? ¿Qué estamos corriendo aquí? Es los mismos datos que vemos como que en hexadecimal. Vemos a través de una interfaz gráfica mediante una herramienta que se llama CAN Explorer, que no es lo mismo que nos puede ver, pero nos asoma como en gráficas. Ya es como más fácil ver, porque si nosotros solo vemos números como súper difícil. Yo estaba haciendo como screenshot del tiempo de antes, después de poner la direccional, hacía screenshots, pero esto ya me ayuda como que directo a ver en pantalla, como en gráficas, qué es lo que está cambiando. Entonces, ahí enciendo los faroles del carro y me sale que el CAN ID es del 544, me parece. Entonces yo ya noto, no, miren, digo, los faroles de mi carro, el rato que enciendo es del CAN ID tal. Es del 549, sí. Y vuelvo a probar. Entonces, es como una prueba de concepto del CAN reversing. Sí. Luces, los faroles. Por ejemplo, ahí le subo al valor mayor, ahí están medianas y ahí están intensas. Listo, entonces ahí como que muevo los faroles de medianas, luces intensas. Listo. ¿Y qué es lo que vemos en pantalla del Kia? Este es un Kia. Es eso. Sí, si no tengo la interfaz gráfica, la opción es verle así. Entonces, ahí por ejemplo van a ver que sale una fila más. Entonces es el CAN ID que es el que le estamos viendo que tenemos que detectarle. Sí, entonces esta sería la otra forma. Listo. ¿Sabían que en Metasploit hay ya payloads para hackear carros? ¿Quién sabía eso? Buena, 2 personas. Ya, en Metasploit hay herramientas para hackear carros. Entonces aquí estamos haciendo un flow. Aquí estamos levantándonos una sesión y estamos realizando una edición CAN para hacer una denegación. Es decir, mando basura al bus de datos CAN, mando basura, demasiada basura, hasta que literal causa una denegación de servicio en el carro. ¿Sí? Entonces lo que hago ahí es levantar una sesión. Sí, levanto una sesión para poder comunicarme. Es hardware bridge. Entonces esto se le hace para empezar a hacer la prueba de concepto. Y listo, ustedes ponen Search Automotive y les sale toda la lista de ataques en Metasploit para hackear carros. Entonces ahí tenemos como 10 ataques. ¿Sí? Listo, pongo la opción 0 para hacer el CAN Flood Attack y escojo la sesión y mando el ataque, y en la parte de la derecha vamos a ver que estoy snifeando el tráfico, y de lo que no hay ningún tráfico del bus de datos CAN empieza a salir full basura. Entonces estamos causando una denegación de servicio. Miren, en la parte derecha estamos inyectando como tramas de lo que sea, y a la final es como que los EQs como que van a querer procesar y estamos causando una denegación de servicio. También hay algo que se llama el CAN-TUT, en donde Metasploit como que reciben, o miran, dicen yo como Automotive Security estoy mandando esto para que se sume a Metasploit, y a veces que Metasploit rechaza. Entonces todos los ataques rechazados están en esta herramienta CAN-TUT. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Estamos matando el motor de un carro Ford. Podría ser una negación de servicio. Sí, dice, este módulo matará el motor del carro Ford XXY
y ejecuto el ataque. Entonces, igual es una especie de framework como Metasploit, pero es específico para hackear carros. Entonces, ahí podemos ver que estoy snifeando el tráfico, mando y empieza a salir todo lo que estamos inyectando. ¿Ya? Listo, ahora sí, vamos a la parte de las llaves de los carros, que es súper importante conocer. ¿Cómo es esto de las llaves de los carros? Entonces, nosotros por lo general están en una frecuencia de 43, en UHF de 433 MHz. Nosotros ejecutamos el botón de abrir, hay un receptor, compara si es el código, o sea, a la frecuencia de 433 MHz se envía un código, ¿sí? Compara el código, el receptor y abre el carro. Entonces, ¿qué pasa si alguien está snifeando el aire y logra capturar nuestra señal? Sí, entonces tengamos eso en mente, ¿ya? Listo. Entonces, la protección frente a eso se llama rolling code, para que si alguien está snifeando nuestro carro cuando nosotros abrimos, se necesita códigos variables para que este código que ya fue utilizado no pueda ser reutilizado, ¿no es cierto? Entonces se llama rolling code, básicamente utiliza un pseudo algoritmo para poder generar códigos cada vez que nosotros presionamos a través de una semilla, se sincroniza al inicio y tiene como que una parte tiene como que una memoria de, por lo general son de 100 a 1000 rolling codes que son como aceptables. Entonces, de lo que he estado haciendo los estudios, por ejemplo, es un Mazda y tiene un rolling code de 140 bits, ¿sí? Entonces, 140 bits, ¿cuántas posibles combinaciones hay en 140 bits? 2 a la 140, ¿no es cierto? Esa es una inmensidad full grande que romper eso nos va a tomar años. Hay otros rolling codes en dispositivos como las alarmas de los garages o otro tipo que utilizan solo 16 bits, 2 a la 16, 65.000 y en 236, entonces eso mediante fuerza bruta es full rompible. Sí, pero por lo general los carros utilizan de 40 bits para arriba. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos un start, un preámbulo y el rolling code que cada vez que presionamos cambia. Entonces, si yo ya snifeo, obviamente no me va a servir porque ya el rolling code cambia, ¿sí? Es de un solo uso. Listo, este es de un carro Suzuki, utiliza de modulación FSK. Lo que hago es snifear mediante una herramienta que se llama HackRF, que es justamente mediante software defined radio, snifeamos la red, el aire, sí, literal el aire, y empezamos a demodular la señal. En este caso hago una demodulación FSK, puede ser ASK o PSK. Y aquí tenemos que utiliza igualmente rolling code. Tenemos acá la de un Renault, utiliza 40 bits, entonces 2 a la 40, igual súper complicado. Tenemos un preámbulo y el rolling code es de 40 bits, entonces nos tomaría demasiados años en conocer todos los posibles rolling code, ¿sí? Y hacemos una emulación FSK. Listo, ¿cómo hay ataques que se logra romper el rolling code y estos son categorizados como CVE? En el ataque que vemos aquí, el atacante logra hacer válido unos rolling codes ya antiguos que yo ya presioné, abrí el carro, ya no deben valer, pero él hizo como un rollback attack para que de la secuencia de rolling code poder regresar y que todas las presiones todos los códigos que ya se presionó y abrieron el carro vuelvan a valer, ¿sí? Eso no debería valer, pero ellos descubrieron una forma de resincronizar esto, ¿sí? Entonces, este se llama un ataque rollback attack, fue en el 2021 y esto es como categorizado como un CVE. Entonces, ahí vemos que dice, playing back previously copied codes from keyjob van a ser válidos. Entonces, ellos descubrieron como que mandando dos series específicas, secuencias específicas, lograron reversear y hacer que volver a la secuencia inicial de la generación de rolling codes. Por lo tanto, todos los códigos desnifables iban a ser válidos. Sí, entonces, ahí vemos cómo le abre el carro. Sí, entonces, totalmente hackeado el carro. Listo, este ataque que vamos a ver aquí es vulnerable a todos los carros, todos los carros. O sea, esto no hay forma de proteger. Es más o menos como cuando es un man in the middle, ¿no? Si alguien hace un man in the middle es como no hay forma de proteger. Entonces este se llama el roll jam attack. ¿Qué pasa?
hay unos dispositivos o el proceso se llama llamear, es decir, la señal de los carros que nosotros enviamos no le llegue al carro, por lo tanto me llega solamente a mí. Entonces, como no le llegó nunca al carro, este código que yo recuperé le puedo reusar. ¿Sí o qué? Es súper simple. Llameo la señal, es decir, como hago que esta señal que el usuario no le llegue al carro, por lo tanto la obtengo yo y la puedo reusar y abrir el carro. Entonces, este es el típico que vemos en el Flipper 0, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una prueba de concepto. Originalmente el Flipper con el firmware normal no vale hacer, por lo tanto necesitamos instalar un lashed firmware que nos permite emitir frecuencias, o sea, transmitir en la frecuencia de UHF, ¿ya? Entonces, ahí estamos como grabando la señal en el Flipper, simplemente esta es 433 MHz, la guardamos, detectamos la modulación, muchas de las veces el Flipper no tiene la modulación que necesitamos, entonces no va a valer el ataque. Entonces, para eso nos sirve HagRF, que es una herramienta súper más pro. El Flipper es como medio patito en esto. Listo, la estamos guardando, por lo tanto, simulamos el proceso de jamming, ¿no? Que no le llegue la señal al carro. Sí, súper simple. Y procedemos, nos dirigimos al carro y vamos a proceder a abrir. Esto, como les digo, todo carro es vulnerable, sí, o sea, no es imposible, a menos que se cambie el mecanismo de rolling code. Justo hablaba con un compañero de cómo proteger esto, pero por el momento todo es vulnerable, todos los carros. 1, 2, 3. Sí, ahí se abre este carro Mazda y ya estamos adentro. Entonces, esto es grabado el día de ayer, probamos en un auto, sí, no vamos a decir de quién, ni de dónde, ni cuándo, ni cómo, pero es aquí en Medellín, sí. Entonces, estamos con el HagRF, sí, se abrió el carro. Cierro el carro y yo mismo procedo a cerrar con la propia señal. Y ahí se cierra. Cerré el carro, sí, y ya. Entonces, sí, es vulnerable todo tipo de carro, ya. Listo. Este es un poco de hardware hacking. Desarmé una alarma, empecé a revisar el circuito y los componentes que tenía y descubrí que tenía un circuito integrado que es el HS2240. Googleé un poco, todo el datasheet estaba en chino, todo, pero descubro que este integrado utiliza Learning Code. Nosotros, ¿cuál es la protección de esto? Es Rolling Code, ¿no es cierto? Todo lo que no use Rolling Code es más hackeable todavía. Entonces, esto utiliza Learning Code, que a la final se traduce en código fijo. Sí, es básicamente como la alarma receptora logra enseñarle a la alarma que emite la señal un código y ese código queda fijo. A la final es código fijo, sí. Utiliza un oscilador LR370, por lo tanto está en la frecuencia de los 370 MHz. ¿Esto por qué lo desarmé? Porque en el Flipper 0 no me cogía la señal. Dije, a ver, veamos qué pasa. Sí. Tiene una board de esta y tenemos ahí, ¿no? Entonces ingresa el oscilador de los 370 MHz, sale por el código de aprendizaje que ya está fijo y sale por el pin 3 a través del LED emisor blue. Sí, entonces esto lo había hecho con un analizador lógico para probar y llegué a la conclusión que este carro es un Kia, utiliza códigos fijos. Es decir, si yo llego a escuchar la señal, la grabo, puedo abrir el carro las veces que quiera y cerrar el carro las veces que quiera, no necesito nada más, es como duplicar la llave, ¿sí? Entonces demodulo la señal con ASK y como podemos ver, sí, es un patrón repetitivo. Obviamente tapo todo por seguridad, pero es un patrón repetitivo. Y aquí vemos, ya como para ir terminando, Aquí vamos a hacer un ataque de replay attack a un auto. estoy aquí en Quito, sí, soy de Quito, Ecuador, entonces me fui a un edificio abandonado, estoy desde el 5.º piso. Entonces logro capturar la señal desde el 5.º piso y logro abrir el carro desde un 5.º piso y el carro está en la planta baja, no, en el primer piso. Es un carro del 2023, es justo de la alarma que desarmé. Entonces puede ser que esta alarma tenga la misma forma con otro integrado, entonces no es que si encontramos esta misma alarma va a ser vulnerable, ¿sí? Entonces ya depende del integrado que tenga dentro y tenemos que hacer estas pruebas para descubrir esto. Atrás está el panecillo. ¿Quién ha ido a Quito? ¿Quién conoce el panecillo?
Ya, ese es el panecillo. Entonces, como estamos full alto, ¿no? Del quinto piso. Entonces ahí enfoco, justamente el carro está abajo y utilizo el HGRF, levanto la antena. El HGRF tiene un rango de frecuencia súper bueno de 50 MHz a 6. Sí, ahí escuchamos. Capaz por el audio no escuchamos, pero ahí logré abrir el carro y también procedo a cerrar con la... Sí, ahí procedo también a cerrar el carro. Entonces, básicamente ahí cloné las llaves, por lo tanto, es eso. Listo, para ya terminar, ahorita sí, tenemos los robos físicos, ¿no? ¿Quién ha sido víctima de un robo físico? Le roban el cerebro del carro. Voy a dar un tip, hay varias formas de abrir los carros. Es súper simple abrir el capó, es demasiado simple. ¿Qué hacen los ladrones? Ingresan por la llanta izquierda, delantera, y hacen un hueco, puede ser manual, como sea, con un taladro, hacen un hueco, ¿no es cierto? Y justo en la imagen de la izquierda es el botón para abrir el capó. ¿Cómo funciona esto? No tiene seguridad para nada. Solo es como más o menos como el freno de las bicis, ¿no? Tiene un cablecito y por dentro está el tensor. Se le jala y el capó se abre. Es como una cuerdita, sí, es una cuerda simple. Entonces, ¿qué hacen los ladrones? En la imagen de la derecha acceden a este cable que justamente estoy encerrando ahí. Y como ya rompen por debajo, solamente jalan el cable y listo, ya abrieron el capó. Entonces, eso es mi presentación. Muchas gracias, espero les haya gustado. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Gracias. Danilo, ahí veíamos todavía ataques muy físicos o que hay que tener mucho acceso al vehículo, tal vez excepto autos hiperconectados como un Tesla, pero hoy cuando vemos interfaces como Android Auto, como Apple CarPlay, ¿qué tanto se ha probado que a través de un dispositivo vulnerable se pueda llegar a través de esa interfaz a vulnerabilidades del vehículo? Ya, es súper buena esa pregunta. Tú cuando le conectas el Bluetooth, ¿sí?, a tu carro, estás conectándole el carro al internet, ¿no es cierto? Entonces, si tu celular está como, o sea, hackeado, está por ahí un backdoor, no, lo que sea, obviamente el atacante va a tener acceso a la comunicación Bluetooth del carro. Entonces, no he visto ataques así, pero sí he leído que el carro se conecta a internet, por lo tanto es propenso. O sea, cualquier cosa que esté conectado a internet es propenso. Ahora, por el lado de las APKs, también es súper importante. Si tú tienes una APK maliciosa en tu Android, o en el caso de los iPhone, el respectivo IPA, esta APK maliciosa puede hacer daño al carro, ¿sí? De hecho, hay ataques que justamente es esta implantación del malware en donde tú creas un APK malicioso y le pones, justo el Infotainment Nav Console es un Android. Al final, la mayoría de veces es un Android. Sí, lo que está en su carro, donde corren la radio, es un Android por lo general. Entonces, lo que se hace es construir una APK malicioso y que la prueba de concepto es el típico hola mundo hackeado. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania contra Rusia o viceversa, habían salido los mensajes, no, la bandera de Ucrania, por ejemplo, salía ahí. Sí, también y las estaciones de carga, sí. Entonces, sí, es vulnerable eso. O sea, es como toca tener cuidado en eso también. Danilo, ¿qué más? Parce, mi pregunta es, en el Roll Jam Attack, ¿cómo evitas que la señal original pues llegue al carro? ¿Cómo la interceptas para que no llegue al carro y puedas replicar el ataque? Ahí ya, ese es el proceso de jamming. Tú como que logras emitir frecuencias, por no decir la misma frecuencia, para que se anule. Es más o menos las ondas, no viene así. Si tú metes otra onda, puedes hacerle lineal y se anula.
Entonces tú puedes hacer eso con un SP32, un Arduino de forma manual, necesitas una antena, emisora y listo. Entonces el jamming, hay casos full de jamming, de hecho hay videos en el internet donde como que van con antenas, unas antenas bien pros, así como circulares, por ahí unas ya no sé. Entonces es eso, ¿no? Es el proceso de jamming que tú anulas la señal con otra de la, como mandarle desfasada puede ser, y ahí se anula. Ajá. Muchas gracias pues, como por la charla. Te pregunto sobre el jamming también. O sea, yo anulo, opaco la señal del control original, pero yo veía, o de pronto me confundí, que lograbas como abrir la puerta. O sea, ¿qué señal es la que envío para abrir la puerta? Pues, como nos mostraste pues, en el video. Ahí yo. Sí, justo el ataque se llama como replay attack, que literalmente como la señal ya no le llega el carro, entonces me va a llegar a mí. Y yo leo esa señal con el HGRF o con el flipper. Sí, entonces como no le llega el carro, yo controlo el área en donde quiero que llegue y el área que no llegue. Eso es como cálculos matemáticos. Entonces como ya me llega a mí, yo simplemente soy un hombre en el medio que cojo y le reenvío. Es un replay attack. Ajá, es la misma señal. Hola, buenos días. Discúlpame que no entendí en la parte cuando estabas explicando la comunicación de las EQs, que dijiste que todas las EQs en el protocolo UDS se comunican con un servidor. ¿Cómo hacen esa comunicación? ¿O es un servidor interno del carro? ¿O todo el momento están comunicándose con un servidor externo? Ah, ya, eso de los servidores, pasa que cada EQ tiene levantado un servidor que es del UDS. O sea, no todas las EQs, pero en general esto se levanta en las EQs, sí. Entonces, ahí está el servidor. Entonces, tú como cliente puedes conectarte con tu computador y simular el proceso de comunicación, que es lo que yo hago. Entonces, lo que yo hago, detecto que hay un servicio, detecto que un EQ me está respondiendo, entonces le empiezo a hacer como ping y me responde. Entonces, cada EQ tiene un UDS. No todos los EQs, pero o sea, si tiene levantado, entonces puedes empezar a hacer peticiones como leer el Vehicle Identification Number, leer datos del vehículo, ¿no? Las posiciones, los RPMs, la velocidad, el TPM del estado, los sensores, eso. Sí, entonces es como cliente-servidor y tú puedes ser un cliente con tu computadora o puedes armarte el hardware. Ajá. Buenos días. Al inicio de la charla nos preguntabas que quiénes estábamos seguros de que nuestro carro estaba totalmente seguro. Levantabas la mano. Vemos una serie de medidas que generan ataques que nos vulneran. ¿Cuáles serían esas medidas de hardening que vos tenés o que podría tener cualquiera para garantizar darle un poco de fortificación? No salir a la calle. No, mentira. Sí, o sea, lo más básico sería no salir a la calle. No, mentira. Lo más básico sería que nuestra alarma, saber que nuestra alarma utiliza rolling code. Eso, o sea, fijo, porque como vimos este carro es ensamblado en Ecuador, es del 2023 y no utiliza rolling code. O sea, es como cualquiera podría abrir con estas técnicas, con el flipper, con el HGRF, o hay hay infinidad de hardware, ¿sí? Entonces, lo básico, como asegurarnos que tenga rolling code. ¿Cómo hacemos eso? Con estas técnicas. O sea, literal, tocaría hackearle para saber. Eso una a la otra, googlear en internet, pero a veces no encuentras información como pones alarma, serie tal, no vas a encontrar, o sea, yo lo he hecho, no vas a encontrar. Entonces, no vas a saber que utiliza rolling code hasta que lo hackees, literal. Entonces, capaz de ley aquí hay alguien con carro que utiliza códigos fijos, porque es como hay varias personas. Eso una. La otra es
esto para evitar el roll jam attack, la parte del jamming y que nos interfiere en la frecuencia es utilizar las típicas jaulas de Faraday, que es meter las llaves en una jaula de Faraday que puede ser de diferentes, como hay procesos con aluminio, etcétera, en donde ahí ya no te pueden interceptar la señal. O sea, es como, eso capaz no lo va a hacer nadie, pero sería lo más recomendable, ¿no? Y estar pendiente de que alrededor nadie nos esté esnifiando puede ser difícil, pero serían medidas, ¿no? Ajá, pero en realidad sí es como complicado. Has dicho del tema de abrir la apertura de los vehículos. Hay vehículos que utilizan unas llaves de proximidad que no necesita uno presionar para poder abrir el vehículo. De pronto has tenido la oportunidad de revisar algún tipo de eso, y esas mismas llaves son el control de autenticación para poder encender o hacer cualquier tipo de actividad en el vehículo. No sé si has tenido de pronto la oportunidad. O sea, con NFC, o sea, tú solo le acercas y se abre. Sí, o sea, hay veces que uno simplemente se acerca y el vehículo reconoce la llave cerca y se abre. Si la llave no está dentro, el vehículo no enciende. Hay unos que permiten… la que está dentro de las llaves, o sea, literal de las llaves, o sea, de la parte física. Bueno, digamos el token, pues, o Sí. el cuadrito este, o el circulito. Ya, es súper buena esa pregunta, y justo esto como lo había expuesto en Chile, y después de terminar la charla se acercó alguien y me habló de eso. Entonces, eso es súper hackeable, ¿verdad? Hay gente en el underground, literal, es el underground, que se dedica a duplicar llaves por emergencia, ¿no? De hecho, hay servicios de eso, de que, mira, se me perdió las llaves, la quiero duplicar. Entonces, eso de cómo está el código, el SNFC o el token, que es literal como inducción, mando inducción y se abre, que es lo que tienen algunos carros, que es lo que justamente tú me dices. Eso es duplicable, súper duplicable. Lo que alguien necesita para duplicar eso es tener como información del manufacturer, ¿sí? Del manufacturador, del OEM, exacto. Y eso no es que esa información está en internet, sino que hay como literalmente está en el underground, y hay gente que sí tiene y puede duplicar cualquier llave físicamente. Entonces sería eso. Y de hecho le programan, van al micro, ellos mismos le programan al micro, de hecho construyen la alarma, le pulen y todo, le ponen el mismo control, el mismo sensor que tú dices, y sí, es hackeable eso, mediante esta base de datos. Sería una base de datos de información de cómo replicar la construcción de estas llaves. Allá hay una última pregunta, me parece. Ahí tenemos una última pregunta. Mi pregunta sería como enfocada, como si esto ya es algo conocido de la industria, porque digamos en estos sistemas OT, sabiendo que ya hay soluciones de comunicación cifrada, no lo han aplicado a esta industria. Ya, buenísimo, Bras. Justo vamos a ponerle la diapo de acá para ya ir terminando. ¿Qué pasa? Pasa que el bus de datos CAN tiene que ser súper rápido, tiene que ser velocidades demasiado rápidas. ¿Por qué? Pues digamos, casos de un airbag. Cuando hay una colisión tiene que salir el airbag, pero en menos de un segundo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la complicación, de que a mayor cifrado, a mayor autenticación es menos velocidad. Entonces, partiendo de eso, por eso es que ha sido como la contra de eso. Entonces, lo que hace Ken Tyndall es un crack en esto del CAN injection y todo eso. Él está elaborando protocolos como de autenticación para autenticar el bus de datos CAN, pero resulta que él mismo se dio cuenta que él mismo puede romper esto. Sí. Entonces volvió a parchar y él mismo volvió a romper. Y eso como está justo en la información de la charla que él da en la DEFCON del 2023. Y la seguridad que él pone es de esto, mira, es un IDPS, es un Intrusion Detection and Prevention System, sí, es un índice de red para esnifear, y de ahí, mira, me están hackeando, mira, esta trama de CAN no es normal que esté aquí, entonces me están haciendo un CAN injection. Entonces, por ahí va eso. No creo que le aumenten autenticación y cosas así, porque tiene que ser súper rápido el protocolo. Eso, hermano.
¿Listo? Listo, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias.